Bien, entonces el tema de hoy, lo que vamos a desarrollar en esta sesión son técnicas de venta, ¿no? Técnicas de venta. ¿Por qué vamos a desarrollar técnicas de venta? Porque, bueno, en esta, si te has dado cuenta, en esta parte introductoria de este módulo, si bien es comercialización y ventas, ahora a lo que estamos tratando de darle un poco más de punch, un poco más de realce, más de fuerza, es a esta parte de tratar de llevar a la acción al consumidor, ¿no? El consumidor tiene necesidades, el consumidor tiene deseos, el consumidor tiene gustos, tiene preferencias, pero la parte que realmente esto se vuelve un hecho concreto es cuando se realiza este intercambio entre el consumidor y se puede decir la empresa a través de sus productos y servicios, es decir, este proceso de venta. Entonces, la venta también tiene que ser un proceso en el cual despertemos ese deseo, ese interés por parte del consumidor, que el consumidor lo vuelva algo real, algo concreto, que no solo se quede, digamos, en que quiere, sino que realmente acceda a lo que nosotros podemos ofrecerle precisamente para que satisfaga sus necesidades o cumpla su deseo, ¿no? Su deseo. Entonces, lo que vamos a ver hoy son tres técnicas de venta. Tres técnicas de venta. Vamos a empezar con el método o métodos. También técnicas son métodos, ¿ya? Tenemos el método AIDA, el SPEAR y el AICDC. No tengo ni idea cómo pronunciarlo, ¿ya? Pero vamos a ver cada uno de ellos y he tratado de poner algunos ejemplos para que quede digamos, más clarificado. ¿Ya? Entonces, empecemos. El método AIDA, en realidad es la abreviación de los pasos que se van a seguir para, o que se deberían de tomar en cuenta para concretar, para poder cerrar, vamos a hablar así, ¿ya? Para poder cerrar una venta, ¿ya? Este es el método clásico, es el método, digamos, más antiguo y es el método también que ha servido como base para desarrollar diferentes estrategias de ventas a lo largo de, digamos, de la historia comercial, ¿ya? O de la historia de técnicas de venta. ¿Por qué te digo que es la más antigua? Porque fue desarrollada allá por el año de 1947, ¿ya? Por el señor Percy Whiting, ¿ya? A través de un libro, el libro que publicó, que se llamaba Las 5 grandes reglas de la venta, ¿no? Y es por eso que de ahí se desprende este nombre, ¿no? Esas 5 grandes reglas de la venta empiezan con la atención se deriva o, digamos, da cabida al interés, ¿no? Y cuando la persona está interesada es el momento en el cual hay que hacerle una demostración que active su deseo y ese deseo conlleve a la acción. Esas son las 5 reglas de este método. Lo vamos a ver de una manera un poquito ya más desarrollada ahorita, no se preocupen. Solo quería hacer esta especie de preámbulo, que entiendas que este es el método clásico, si se puede decir, el más antiguo, y no porque sea el más antiguo significa que se haya vuelto un método anticuado, sino que sigue siendo un método que ha traspasado, digamos, la barrera del tiempo y que sigue mostrando su efectividad precisamente para lograr este cierre en ventas, ¿ya? Entonces analicemos, y creo que, si no me equivoco, lo hemos visto en nuestros módulos iniciales cuando estábamos estudiando el comportamiento del consumidor, ¿no? Y cuando estudiábamos el comportamiento del consumidor tratábamos siempre de captar, ¿no? A través de diferentes factores la atención, el interés y el deseo, ¿no? De los consumidores. A ver, veamos entonces, ¿no? La primera parte, digamos, de este método es la atención. Es decir, que nosotros, desde nuestra empresa, desde nuestra organización, desde nuestro emprendimiento personal, lo primero que tenemos que hacer es llamar la atención. Tenemos que llamar la atención de nuestros
consumidores potenciales. Obviamente cuando yo te hablo de consumidores potenciales, tú ya tienes claro que para que hayas identificado tus consumidores potenciales es porque has pasado por un proceso de segmentación y definición del perfil, ¿no?, de tu consumidor, ¿no? Entonces, ¿a quién vas a tratar de quién vas a tratar o de quiénes vas a tratar de llamar la atención? De estos consumidores potenciales. Entonces, eso es importante, llamar su atención, es como que jalarle la mirada, ¿no?, despertar la atención del consumidor que no sabe de tu presencia, que no sabe de tu producto o que no sabe de tu servicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero, despertar su atención, atención derivada hacia lo que tú le puedes ofrecer. Obviamente, para que despierte su atención, tiene que estar muy relacionada también con los intereses, las necesidades, los gustos y las preferencias de dichos consumidores. Por eso es que te dije, es importante primero haber hecho tu segmentación, haber hecho tu perfil del consumidor, para que empieces a establecer diferentes estrategias que sean en primer lugar la de llamar la atención del consumidor, ¿ya? Esto puede ser tanto de manera física como no física, que es algo que lo hemos conversado. A ver, volvamos a un ejemplo volvamos a estos ejemplos, porque ya los habíamos comentado antes, ¿ya? De manera física, recuerdan que les estaba comentando de este local que quiere vender parrilladas. ¿Se acuerdan del ejemplo del local que vendía parrilladas? Entonces, ¿qué hacía digamos, cuál era la estrategia de este señor para llamar la atención, o bueno, de los dueños de este local para llamar la atención? Para llamar la atención, colocaban una parrilla en la puerta del establecimiento, ¿no? Una parrilla donde se podía mirar cómo calentaban el carbón, cómo salía el humo de las carnes al momento de estar en las brasas, por ejemplo, ¿no? O se miraba al chef parrillero debidamente uniformado, vestido, ¿no? Con todos los implementos que se utilizan para una parrilla, ¿no? Entonces, eso de arranque ya está llamando la atención de todas las personas que puedan concurrir, pasar, ¿no?, por las inmediaciones de ese local. Eso es una forma de llamar la atención, ¿Cómo sería, por ejemplo, de una manera virtual, de una manera digital, a través de algo que hemos conversado mucho en sesiones anteriores, que es la creación de contenidos, ¿no? Entonces, tú primero no vas a llamar la atención con tu producto o con tu servicio, vas a llamar la atención, si lo quieres hacer de esta forma, a través de la creación de contenidos, Y por ahí el ejemplo creo que mencionamos era nuestra amiga Yuya, ¿no? Yuya, que empezó a crear contenido que era principalmente a cómo maquillarte, ¿no? De una manera sencilla, de chicas de nada, digamos, fuera de lo común, pero empezó a crear contenido que en efecto llamaba la atención de cierto segmento de jovencitas. Entonces, paso inicial, paso importante, si queremos empezar esta técnica de venta, es llamar la atención, ¿Sí? ¿Está claro? Llamar la atención está tan relacionado a eso que, que te había comentado respecto a que no se puede vender algo que no se mira, ¿no? O sea, quédate con eso es llamar la atención. No se puede vender algo que no se mira, algo que no se hace ver. También lo habíamos hablado cuando estábamos desarrollando esto de las 7 Ps. Bien, entonces llamar la atención es importante porque da cabida al segundo paso, ¿no? Que es el interés. O sea, no basta, no es suficiente establecer ciertas acciones o ciertas actividades o ciertas estrategias que sean destinadas solo a captar la atención, sino tenemos que reforzar esa atención que hemos logrado captar, a través de despertar el interés del consumidor. Y este despertar el interés del consumidor está muy relacionado también a tu producto,
O sea, ¿qué es lo que estás ofreciendo, no? Y mira, aquí es donde este interés también ya lo vamos a relacionar con otras P's. El precio. O sea, el producto y el precio son elementos importantes que, si bien son decisiones estratégicas, como hemos visto, el producto, ¿por qué? Porque es el conjunto de atributos que el consumidor está dispuesto a adquirir, y el precio porque es la cantidad, si quieres decir monetaria, que está dispuesto a otorgar, intercambiar por dicho producto. También son elementos que tenemos que colocarlos, que tenemos que hacerlos lucir, que tenemos que, digamos, magnificarlos, exponerlos, con la intención de despertar el interés de nuestros consumidores, ¿no? O sea, si volvemos a nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo es eh, este local parrillero, ¿no? Entonces, lo que nos ha llamado la atención es ver la parrilla y ver a un chef, ¿no? Pero ¿qué nos va a despertar en sí el interés? ¿Qué es lo que está ofreciendo ese local? Entonces, probablemente lo que vamos a ver, aparte de la parrilla y este chef que está, digamos, afuera del establecimiento, es un pizarrón con todos los platos que está ofreciendo y sus respectivos precios. Entonces, captó tu atención y según lo que está ofreciendo, también está despertando ese interés, ¿no? En el caso de la creación de contenidos, este contenido obviamente es un contenido que tiene que ser un contenido dinámico, un contenido atractivo. La palabra es esa, un contenido atractivo, porque si el contenido no es atractivo, si no es un contenido soso, un contenido plano, un contenido aburrido, obviamente no va a lograr esa retención de atención y de interés. Algo que habíamos hablado de la creación de contenido es que este contenido tenía que tener dos características importantes, que tenía que ser atractivo por el hecho de que seguir reteniendo la atención, pero también tiene que ser informativo. O sea, atractivo e informativo, porque es precisamente en esta parte de informativo donde también va a ir despertando el interés. ¿Ya? Este interés se va se me he trabado, intensificar a medida de que el consumidor vaya notando que esos productos o servicios pueden ayudar a la satisfacción de sus necesidades, de sus expectativas, de sus gustos y preferencias. Eso es importantísimo, ¿no? Ya captaste su atención. Ahora, ese interés, esa atención se va a volver interés a medida de que lo que estás exponiendo, y lo que quiero hablar, y a lo que me refiero es con exponer, y ahí ya entran tus productos y precios, van en cierta forma el consumidor lo va a asumir como algo que puede ayudarlo a satisfacer sus necesidades, sus gustos, sus preferencias, sus expectativas. ¿Estoy siendo claro con estos ejemplos que estoy tratando de colocarte? ¿Sí? Ya, genial, genial. Denme un segundo, por favor. Listo, volví. Bien, el siguiente paso es la demostración. Y la demostración es importante para generar el deseo. Por eso es que está como un paso anterior, Entonces la demostración ya es una prueba o hacerle una prueba de nuestro producto o de nuestro producto más que todo ya o servicio a ese consumidor que ha mostrado ese interés por lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante porque el consumidor en la demostración es donde va a generar ya una idea de la posible imagen. Si recuerda, ¿no? Que hemos hablado bastante esto, ¿no? La imagen del producto, ¿no? Una posible idea de la imagen del producto. Entonces, la imagen del producto viene a ser la percepción que el consumidor se hace de dicho producto. Y esta imagen está de la mano con la valoración que el consumidor le da.
Entonces, por eso esta etapa de la demostración es muy importante, porque para nosotros, desde nuestro lado de, digamos, del vendedor, es la oportunidad para demostrarle al consumidor lo bueno de nuestro producto o lo bueno de nuestro servicio, y qué es lo que lo hace mejor o qué es lo que lo hace diferente de otro tipo de productos o servicios que pueden ser de competencia directa o de competencia indirecta, ¿no? O sea, si volvemos a nuestro ejemplo, podría ser una pequeña degustación en la misma entrada del local, para aquellos que pasen y hagan una degustación del producto, por ejemplo, de una carne, de un pedacito de anticucho, qué sé yo, ¿no? Con la intención de que las personas puedan palpar, sentir el sabor, ¿no? Del producto que se van a encontrar, si es que se animan a adquirirlo. Entonces, una persona que prueba eso se va a ir con ese sabor, con esa evidencia de ese producto. En el caso del ejemplo de la parrilla, ¿no? Ahora, de manera digital, esto puede que sea un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo podrías hacer la demostración? Esto es muy interesante, porque si volvemos al caso, por ejemplo, de Yuya, que la mayoría la conoce, Yuya sí hacía la demostración, ¿no? Porque en cierta forma lo que hacía era videos tutoriales, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, otra forma de demostración es que esto de la demostración, y hay que tenerlo bastante claro, ¿no? Depende mucho también del tipo de producto, del tipo de servicio, ¿no? No es que podamos aplicar a todos el mismo nivel de demostración. Entonces, en algunos casos, esta demostración puede que se vea más que todo llevada de la mano con testimonios, ¿no? Testimonios. No hay forma de que pueda demostrarte de repente por la complejidad de mi producto, de mi servicio, pero ¿qué estoy colocando en evidencia? Testimonios de personas, ¿no? De personas que sí lo han utilizado, y que están mostrando su satisfacción, ¿no? Su conformidad respecto a nuestro producto o a nuestro servicio. Entonces, el tema de la demostración es tratar de darle cierta evidencia a a la calidad de nuestro producto o de nuestro servicio. Obviamente, esta demostración va a ir más que todo orientada a aquellos consumidores que no solo les he captado su atención, sino también su interés. Y recuerda, una persona interesada es una persona que siente esa necesidad por tu producto o por tu servicio. Entre paréntesis pone gusto, preferencia, expectativa. ¿Vale? ¿Estamos? Y esto es muy importante, ¿ah? Porque, mira, una persona que accede a cierta demostración, ¿ya? Un consumidor, vamos a decirle así, un consumidor que accede a cierta demostración, ¿qué dicen ustedes? ¿La accede con cierta expectativa? Obvio, ¿no? Tiene cierta expectativa respecto a la demostración. Entonces, por eso es que te digo que es un paso importante, ¿no? Porque si esa expectativa se cumple o se supera, se va a generar el deseo de adquirirlo, el deseo de tenerlo, el deseo de acceder a ese producto, a ese servicio. Ahora, si esa expectativa es, o mejor dicho, si la realidad, si la demostración, mejor expresado, si la demostración está por debajo de esa expectativa, ¿ustedes creen que se puede generar ese deseo? No. Entonces, allí la importancia de la demostración, del paso de la demostración, ¿no? Una demostración que está al nivel o sobre el nivel de las expectativas permite la generación de este deseo. Entonces, ¿por qué?
un consumidor tendría el deseo? Mira, lo que te digo es muy importante. ¿Por qué el consumidor tendría el deseo de adquirir un producto o un servicio? Porque luego de la demostración ha comprobado, mira lo que te digo, ha comprobado que ese producto o servicio tiene los atributos suficientes, ¿ya?, para satisfacer sus necesidades, o los atributos suficientes como para superar sus expectativas. ¿Estoy siendo claro? Pero como te digo, como te repito, eso es porque se ha dado esta comparación gracias a la demostración, Bien, entonces eso lleva al paso del deseo, ¿no? Y bueno, el deseo, ¿no? El deseo se tiene que volver algo concreto, se tiene que materializar. Y esa materialización es la acción precisamente. Es decir, luego que hemos captado la atención del cliente, hemos despertado su interés en base a la exhibición de nuestro producto, servicios, y incluyele precios, ¿ya? Hemos logrado despertar su deseo gracias a la comprobación, ¿no?, de que el consumidor ha podido experimentar con la demostración. Es el momento más importante, ¿no?, para nosotros, que es cerrar la venta, ¿no? La acción final. Yo no, acá quiero ser muy preciso. No le diría la acción final. Yo creo que si lo vemos como la acción final, estaríamos incurriendo en un error, ¿no? Debería ser la acción concreta. La acción concreta. ¿Por qué acción concreta? Porque ya se está dando esta transacción, este intercambio, esta aceptación, ¿no? Mi producto tú lo aceptas, accedes a mi producto, pagas por mi producto porque lo consideras, lo aceptas como un producto que satisface tus necesidades y cubre tus expectativas. Por eso estás accediendo, ¿no? Pero no debe ser la etapa final, sino siempre tenemos que sacarle información al cliente para que no sea esta la etapa final, sino que sea el punto para que se repita este ciclo. Solo que ya no se va a repetir desde la atención, sino que se va a repetir más que todo desde la acción. De repente sí tenemos que, a través de la información que le sacamos al consumidor, buscar nuevas maneras, ¿no? Y constantemente buscar maneras de ir despertando su interés, ¿no? Su interés. Pero eso siempre va a ser ya a partir de la información que le saquemos al consumidor. Entonces, corrijo, no quiero decirlo como la etapa final, sí lo quiero mencionar más como la etapa ya concreta, ¿no? Donde por fin logramos esta transacción. Pero la idea no es que se cierre aquí este ciclo, sino hacer de este consumidor al cual he tenido que llamarle la atención, despertar su interés, ¿no? Sembrarle el deseo, sea un cliente fiel, un cliente repetitivo, un cliente leal, un cliente que vuelva. ¿Sí? ¿Estamos? Excelente. Entonces ahora te voy a pasar un par de videitos, ¿ya? Para reforzar esta técnica que te estaba mencionando. A ver, espérenme. Voy a pasarles el link. Un momentito. Ya no me escriban. Ya les he pasado el link. Pero no me escriban, porfa, no me escriban. Dura 1 minuto y medio, ¿ya? Técnica AIDA. Terminen de verlo y ahí recién me escriben.
La técnica AIDA, conocida como la técnica de los estados de ánimo, se deriva del modelo creado por Elmo Lois, experto en el arte de persuasión. Expone que la venta se fundamenta en la mente del consumidor, pasando por varias etapas sucesivas, antes de que ocurra la decisión de compra. AIDA se compone de los siguientes elementos que pretenden llamar la atención del cliente, captar su interés, después su deseo y estimular su actuación. Atención, cautivar con cortesía y respeto a través del lenguaje corporal. Por ejemplo, la sonrisa. Interés, mostrar las ventajas del producto o servicio en términos de satisfacción al consumidor. Deseo, despertar el deseo de posesión por parte del comprador, consecuencia de una buena demostración del producto. Decisión, momento en el que se decide realizar la compra. Acción, es el cierre de la venta, se produce en una persona motivada porque los argumentos de las ventas pesan más que el poder adquisitivo del dinero. En la última década a esta técnica se le ha agregado una etapa más, referente a la toma de decisión en el momento en el que se decide si comprar o no, por lo que el nombre de la técnica se escribe con doble D, AIDA. Santo. Santo Dios, el margen es enorme. Sí, y ese es el punto. ¿Cuál era tu nombre? Jordan Belfort. Jordan, ¿cuánto ganas por acciones? Bien, bien, bien. Entonces, antes de hacer este pequeño análisis de esta técnica, pregunta, a ver si han estado atentos. ¿Esta ha sido captación en frío o captación en caliente? Si han estado atentos a la conversación. Yaudin me dice caliente. Caliente, caliente. Ya. Frío. Caliente. Muy bien. La respuesta es caliente, ¿no? Porque ¿cómo inicia la conversación? Le dice, hola John, creo que se llamaba, ¿no? Pediste información. Así empieza, ¿no? Hola John, pediste información sobre tal, tal y tal y tal. Entonces ya hubo, ¿no? Un contacto previo. Por lo tanto, fue una captación en caliente. En caliente. Bien, analicemos. Analicemos un poquito esta técnica, ¿no? A partir del video que hemos podido observar, ¿no? Que pudimos observar. La atención, ¿no? En realidad lo abordó tan rápido que sí llegó a captar su atención. ¿Y con qué captó la atención? Brindándole exactamente información respecto a una empresa y al potencial que tenía esa empresa y a lo que se dedicaba esa empresa, ¿no? Entonces a partir, ¿no? A partir, ¿no? De la información que le empezó a brindar y la forma en la que pintaba a dicha compañía,
la persona no le colgó, ¿no? No le colgó la llamada, sino que empezó a escucharlo, ¿no? Escucharlo. Entonces, ¿logró captar su atención? ¿Sí o no? Ahora, el interés, ¿dónde despierta realmente su interés? ¿Qué te he dicho? ¿El interés a qué está asociado? ¿Cuándo te interesa algo? ¿Cuándo lo asocias a qué? ¿Cómo está, doña Mayra? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha pasado? ¿Cuándo ¿Qué tal despiertas las ventas? ese interés? ¿Cuando está asociado a qué? Y sí lo he mencionado, ¿ah? ¿Cuando está asociado a qué? Para que le despiertes el interés a alguien está asociado muy bien a sus necesidades o a sus problemas. Muy bien, Ever, ¿no? Y entonces, esta persona, ¿no? O este consumidor, este cliente, se empieza a interesar cuando le empieza a hablar de cifras, ¿verdad? ¿Y por qué se interesa? ¿Con qué asocia esas cifras este consumidor? Si has estado atenta a la conversación, ¿con qué asocia esas cifras? ¿Qué podía hacer? Muy bien, Ever, ¿no? Con esas cifras podía pagar una hipoteca, podía pagar su hipoteca. Entonces, ¿te das cuenta? Despertó su atención con la información de la empresa, despertó su interés cuando le empieza a hablar de cifras, porque este consumidor empieza a asociar esas cifras con una necesidad, con un problema por resolver, ¿no? Y si bien no se evidencia la demostración, ¿no? En este caso no se evidencia la demostración, pero le dice algo muy importante. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Le dice, no te voy a pedir que me juzgues, ¿no? Por mis logros, sino por mis fracasos, porque son muy pocos. Entonces, en cierta forma, es como que le está diciendo, oye, por si acaso, está demostrado que casi todo lo que yo hago tiene éxito, de cierta forma, ¿no? O sea, no, como te digo, era un poco complicado en esta, por lo menos en lo que hemos visto, ver esta parte de demostración, ¿no? Entonces, este consumidor, al cual captó su atención y despertó su interés, ¿no? Este interés tan asociado a su necesidad y la forma en la que le empezó a explicar los beneficios de dicha inversión, despertó su deseo de adquirir estas acciones. Sí, ¿no? Y ese deseo lo llevó a la acción. Se cerró, se concretizó, se hizo real. Sí, sí se hizo real. Entonces es lo más cercano, mira, y he tratado de explicarte en estos 2 minutos 50 segundos las etapas de este método de ventas, que es el método, digamos, clásico, que el más utilizado y el que fue el más utilizado y que hasta ahora lo sigue siendo, ¿no? Atención, interés, demostración, deseo y acción. Y acción. ¿Queda? ¿Está claro? Muy bien. Next. Entonces pasemos al segundo método o a la segunda técnica de ventas, ¿ya? Esta técnica se conoce como el SPIR, ¿ya? Por sus siglas, que sería la situación, el problema, la implicación y la resolución, ¿ya? Situación. Este método requiere de trabajar con bastante información. Información principalmente de nuestro consumidor. ¿Por qué? Porque necesitamos la información de nuestro consumidor, la que podemos conseguir y la que el mismo consumidor nos puede proveer, precisamente para saber la situación en la que se encuentra. ¿Cuál es la situación de nuestro consumidor? ¿Para qué necesito saber la situación de mi consumidor?
para yo poder ofrecerle algo que esté acorde a la situación por la cual está atravesando. Entonces, eso es lo que quiero que entiendas con respecto a la situación. La situación es obtener información de la situación actual en la cual se encuentra mi consumidor. Entonces, decirme la situación actual es qué también se encuentra, qué no también se encuentra, qué necesita, qué no necesita, qué es urgente, qué no es urgente. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? Eso es involucrarme con la situación. ¿Estamos? Sus necesidades. Saber sus necesidades, su situación. ¿Ya? Una vez que se tiene en cuenta la situación del consumidor, es mucho más fácil poder detectar el problema. Y ese detectar el problema es importante porque es allí precisamente donde nosotros, desde nuestra situación, desde nuestra perspectiva, podemos ver si contamos con una oferta que pueda ayudarle a resolver ese problema, que pueda ayudarle a cubrir esa carencia o esa necesidad. Entonces, pero para más o menos tener idea de ese problema, es importante que hayamos pasado por el paso anterior, que es la obtención de la información, ¿no?, de la situación de nuestros consumidores, para también tener una idea más clara de cuál pueden ser el problema o los problemas que nosotros, ojo, y esto es importante, que nosotros podemos cubrir, porque de repente son situaciones que ya escapan de lo que nosotros ofertamos, de lo que nosotros ofrecemos. Entonces lo que tenemos que hacer es ver en su situación y en su condición problemática cuánto nosotros podemos colaborar, vamos a decirle así, en satisfacer sus necesidades o brindarle soluciones a sus problemas. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Bien, entonces conociendo ya la situación, conociendo el problema, viene el siguiente paso, que es la implicación. La implicación. Y esa implicación ya es, en cierta forma, la manera en la cual nosotros nos comprometemos, si es que se puede decir así, nos comprometemos a ayudarlo a satisfacer esa necesidad o ayudarlo a resolver ese problema con nuestra oferta de productos o con nuestra oferta de servicios. O sea, nos implicamos con su problema, nos involucramos, ¿no? Somos parte, vamos a decirle así, ¿ya? Somos parte de la solución, somos parte de la solución. Y una vez que logramos explicarle a nuestro consumidor por qué seríamos parte de la solución, por qué podríamos ayudarle a resolver sus problemas, ¿ya? Una vez que explicamos esa parte, ya vendría la fase final, que sería la resolución. Y la resolución sería pues la manera en la que nosotros, en cierta forma, ya estamos haciendo concreto el cierre de esta negociación, porque sería prácticamente una negociación, ¿no? Esta parte de la resolución sería, si le quiero decir en otros términos, sería la acción que hemos visto en el método anterior, ¿no? La resolución es ya el momento. ¿Por qué resolución? Es el momento en el que el consumidor accedió a nuestra oferta, y nuestra oferta precisamente va a ayudarlo a resolver su situación problemática o a satisfacer sus necesidades. O sea, decidió acceder a nuestra propuesta porque considera que es la solución. La solución. ¿Estamos? ¿Sí? A ver, lo voy a hacer de una manera un poco más gráfica. Creo que en mi época, en mi trabajo anterior, que sí te comenté, no sé, creo que sí les he comentado, ¿no? Que trabajaba en el área comercial, aplicaba más esta técnica, más que aplicar el método
AIDA, aplicaba más esta técnica, la del SPIR. Tenía ya una cartera de clientes. Cuando llegué al área tenía una cartera de clientes que ya me habían designado. Y entonces lo primero que hice fue obtener información, ver la situación de cada cliente. Esta cartera de clientes, para que tengas un poco más de idea y entiendas mi ejemplo, estaba conformada por empresas. O sea, mis clientes no eran personas, mis clientes eran empresas. ¿Ya? Entonces lo que empecé a hacer es primero ver la situación de cada empresa. Entonces empecé a averiguar qué hacía, en primer lugar, qué hacía cada empresa, a qué se dedicaba, cuál era su giro de negocio, ¿no? Después de que obtuve esa información, las clasifiqué por tamaño, es decir, grandes empresas y pequeñas empresas. Eso era muy importante. Después me empapé de información de con cuántos trabajadores contaban. Y esa información para mí era muy importante, ¿no? Porque el servicio que les brindábamos a estas empresas básicamente era de capacitación. Entonces me importaba más, en este caso, las empresas que contaban con mayor cantidad de trabajadores. Entonces te das cuenta, empecé a empaparme de información para hacer una clasificación de las empresas que tenía bajo mi responsabilidad y también para saber la situación de esas empresas. Entonces ya tenía cierto tipo de información, pero me faltaba una información, me faltaba una información. Y esta información la tenía que conseguir de primera mano o de primera fuente. Por lo tanto, el siguiente paso que hice, después de que, digamos, hice esta clasificación, fue visitar a las empresas para seguir sacándoles información. Básicamente información de contacto, con quién voy a contactar cada vez que tenga contacto con dicha organización. Y también lo que me interesaba era conocer cuáles eran sus necesidades, o sea, el siguiente paso, ¿no? Cuáles eran sus problemas. Entonces, ya conociendo, teniendo una idea más o menos de la situación de cada organización, empecé a armar mi base de datos con mis personas de contacto, con los que iba a contactar, con las que iba supuestamente a tener mayor interacción, y empecé a preguntarles cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus necesidades, qué les gustaría trabajar, en qué podemos ayudarlos, ¿no? Y eso me ayudó a terminar de completar, claro, mi clasificación de empresas. Y entonces a la clasificación que te he mencionado, ¿no? Que las organicé por tamaño, por número de trabajadores, también la información que cogí de las propias empresas me ayudó a afinar dicha clasificación, porque noté que había empresas que no les gustaba hacer capacitaciones. Uno. Después noté que había empresas que las fiscalizaban constantemente y que en cierta forma de repente no les gustaba mucho hacer capacitaciones, pero sí estaban obligadas a hacerlas. Sí estaban obligadas a hacerlo. Después había empresas que no capacitaban a sus trabajadores, pero sí les gustaba tener capacitaciones con sus zonas de influencia, ¿ya? Es decir, con sus comunidades o con sus familiares. Entonces, dime, ¿tú qué crees? ¿Esta información fue valiosísima o no fue valiosísima para mí? Fue recontra valiosa para mí. ¿Por qué? Porque obviamente no podía aplicar la misma estrategia para todas las empresas. Entonces, te pongo ejemplos, ¿ya? ¿Tendría sentido dedicarle la misma atención, energía y tiempo a una empresa que no le gusta capacitar a su personal versus una empresa que está obligada a capacitar a su personal? ¿A cuál le dedicarías más tiempo?
Obvio, ¿no? Obvio, ¿no? Entonces empecé a entender cuáles eran pues sus problemas, ¿no? Cuáles eran sus problemas, ¿no? Y, por ejemplo, a las empresas que no les gustaba capacitar a su personal, no les gustaba capacitar a su personal porque lo entendían como un costo innecesario y una paralización en la producción. Un momento, por favor, un momentito, me llaman un ratito. Y bueno, como te decía, ¿no? Por ejemplo, a estas empresas pues no les gustaba capacitar por tema de costos y por tema de paralizar la producción, ¿no? Pero esto no significaba que tenía que desentenderme de dichas empresas, ¿no? Empecé a ofrecerle otro tipo, ¿no? De beneficios, obviamente diferentes, ¿no? Diferentes a los que podría aplicarle, por ejemplo, empresas que estaban obligadas o empresas que eran mucho más grandes y que sí estaban dispuestas a pagar, ¿no? Por ahí les ofrecía alguna charla gratuita con la intención de que puedan ver cómo era que se daba una capacitación, y créanme que tuvo buenos resultados porque hubo unas empresas que antes no habían tenido no tuvieron en consideración hacer este tipo de capacitaciones, pero luego de estas charlas gratuitas como que empezaron a interesarse más, ¿no? Porque también aprovechaba para decirles, por ejemplo, aspectos importantes como que si les cae una fiscalización y no pueden demostrar que su personal está capacitado, el costo de una multa, o el gasto mejor dicho, incurrido en una multa sería mucho mayor al gasto que se incurriría en una capacitación, y que estaban a precios bastante accesibles. Entonces te das cuenta, ¿no? Ya a partir de entender cuáles eran sus problemas, les estaba brindando soluciones. Pero, ¿por qué? Porque obtuvo información de su situación y de sus problemas, ¿no? En el caso de las empresas que querían programas para sus familiares, hice varios programas dedicados más que todo a esposas y madres, y eran programas que tuvieron bastantes éxitos, más que todo en áreas, por ejemplo, de pastelería, de repostería, de catering, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podía establecer estas estrategias? Porque empecé a implicarme, paso, ¿no? Implicarme. Entonces, sabía cuál era su situación, sabía cuáles eran sus problemas, les armaba propuestas, les daba soluciones, me implicaba con lo que querían, y al final empezaron a acceder. Y esta historia empezó a caminar después de una manera mucho más automática, porque antes era como que yo iba, ¿no? Mira cómo cambió la situación. Era como que yo iba y trataba de sacarle información a las empresas respecto a qué necesitaban. Pero después digamos, de este proceso, como que acá no está ya, no está involucrado, pero es muy importante desarrollar, más que todo si vas a establecer cualquier tipo de relación, así sea una relación comercial. En realidad esto va para todo tipo de relación, ¿ah? No solo comerciales, ¿ya? Algo muy importante que se llama confianza. ¿Sí o no? Cualquier tipo de relación necesita confianza, ¿sí o no? Obvio, ¿no? Entonces se empezó a crear esta confianza, ¿no? De parte de las organizaciones, y obviamente esta confianza tenía el respaldo del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Con ellas. Entonces, gracias a lo que te he comentado, ¿no? A conocer la situación, a detectar sus problemas, a implicarme y darle soluciones, ya no iba tanto yo a buscar cuáles eran los problemas de las empresas. Las empresas me contaban sus problemas. ¿Y sabes qué esperaban? Que yo les dé soluciones. Y así empezamos a caminar, y sí, se establecieron, si les contara, he hecho un montón de programas de capacitación en un montón de empresas, y todos felizmente
eh, con buen grado de conformidad. Entonces, te he tratado de poner, en este caso, mi experiencia utilizando el método del Spear, ¿no? Importante, ¿te has dado cuenta que ha sido importante para que yo pueda desarrollar este método? ¿Qué? ¿Obtener qué? ¿Qué es importante para que yo pueda obtener para que yo pueda aplicar bien este método? ¿Obtener qué? Información, información. Y recuerda, siempre que quieras, ¿no? Siempre que quieras realmente negociar, negociar, la pregunta es ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué información es la que yo necesitaba de estas empresas? Sus necesidades, sus problemas, ¿no? Y en base a eso empecé a establecer estrategias. Obvio que también habían empresas que a pesar de algunas estrategias no querían nada, absolutamente nada, pero igual siempre había presencia, ¿no? Si bien yo sabía que no iban a adquirir ningún, digamos, servicio del que les podía ofrecer, siempre había el tema de la presencia, ¿no? Un correíto, un mensajito por fiestas patrias, por Navidad, por Año Nuevo, ¿no? Presencia, presencia, presencia. A pesar de que sabía que no iban a adquirir nada, ¿no? Interesante, interesante. Entonces, eso te puedo contar como experiencia. Igual te voy a pasar un videito ya. ¿Sí está claro? Y hacer bien este tema de generar la confianza es importante por el hecho de que creo que les comenté, ¿no? También en varias oportunidades, ¿no? Ser la primera opción, ser la primera opción. Casi siempre he tratado de, en el caso de las empresas con las que trabajaba, de ser la primera opción. O sea, cada vez que solicitaban algo, trataba de ver la manera de cubrir su necesidad, de resolver su problema. A veces no se podía, ¿no? Pero yo no les decía, no puedo. Les brindaba otra alternativa para que evalúen y vean si que está acorde, si también puede satisfacer de cierta forma lo que necesitaban, ¿no? Entonces, la ideal es en este caso no tener demanda insatisfecha, porque si tienes demanda insatisfecha corres el riesgo de perder, digamos, esa posición privilegiada de ser la primera opción. Ya, les paso un videito y lo miramos, ya me hablan apenas termine. Este videito dura 3 minutitos y medio. Vamos, vamos, vamos. Aquí un poquito bajo las ventas, por lo que tengo mucha competencia, más tiendas, a veces tengo que pagar la luz, no me queda mucha ganancia, por eso un poquito. Tienen que pagar de la luz. Sí, tengo que pagar la luz, tengo otros gastos, no me queda mucha ganancia. No le queda mucha ganancia. Y el margen de utilidad es muy bajo. Sí, parece que es el margen de utilidad que no me ayuda para poder generar más ventas. Pero usted sí vende bastante producto, ¿verdad? Claro, sí, de que sí se vende, sí se vende. Sí le queda ganancia. Sí. Pero bueno, si usted dice que es por el margen de utilidad, que no le queda mucha ganancia, no se preocupe. Le traigo la solución a sus problemas. Nosotros como empresa tenemos ahorita una promoción en lo que es Club y en Corona. La Club normalmente, la caja grande, la Java le queda 15,90, pero le estamos con un descuento del 17.5%, en el cual la Java le va a quedar a 13,10. Entonces su margen de utilidad, que era 21%, va a subir a 47%. Va a ganar mucho, va a ganar más del doble. Pero si usted quiere vender mucho más, puede hacer el convito que paga 2 por 2.50. Esto le va a ayudar a ganar volumen y va a vender más. Entonces la gente va a venir
porque sabe que la vecina hace el combo. O también tenemos en Corona. Corona normalmente vale 38,40, pero estamos con la promoción del 15% de descuento y le queda a $33. Es decir, usted en esta ganaba antes del 21% vendiendo a $2, ahora va a ganar el 43%, mucho más margen de utilidad que antes vendiendo a $2 por unidad. Y si usted quiere vender más y ganar en volumen, usted puede hacer el combo de 3 por $5. ¿Qué le parece? Sí, sí, está muy buena la promoción. Esto me va a ayudar a generar más ventas, más ganancias. Esa es la intención de que usted al comprar, al vender en combo, va a ganar más. ¿Qué es la ventaja? Que nosotros le estábamos dando promoción, entonces su margen de utilidad va a ser más alta, ya que al vender usted, cuando venda por unidades, toda esa rentabilidad le queda a usted, y cuando venda en combos también le va a quedar rentabilidad, pero también va a ser trasladada al consumidor para que venga a comprar más. ¿Qué le parece? Antes usted me compraba, bueno, normalmente me compra de esta 2 tabitas y de esta una, pero con esa super promoción, ¿cuántas le mando? De Corona más de unas 5 cajas y las de Club más de unas 20 jabas. 20 jabas, listo, doña María. Aparte también tenemos lo que es Suprema, ¿no? Suprema está el nuevo producto que tenemos, que está ahorita con muy buena promoción. La java le queda a $11,50, pero ahorita está con un 20% de descuento y le queda a $9 la java. También le mando de estas unas javitas. Sí, ayúdame también con una javita. Con esto, doña Mayra, le va a ayudar a usted a generar más rentabilidad y a no tener esos problemas que dice que no le está resultando por la luz, todo eso. Entonces usted va a generar mucho más. Entonces en este momento yo le voy a proceder a tomar su pedido para que le esté llegando el día de mañana con todas las promociones y así usted gane más dinero. Listo, doña Mayra, yo le agradezco mucho, pase bien, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias. Ahí corto. Listo. Bien. Bueno, la verdad es que no hay... Es el ejemplo más cercano que he podido encontrar del Spear, ¿ya? Lo más cercano, lo más cercano. Bueno, en cierta forma lo que podemos resaltar es cómo el vendedor le empieza a brindar más que todo la descripción de los beneficios que va a obtener en este caso la dueña de la tienda o la del depósito, porque ha habido una disminución en sus ventas, ¿no? Y en cierta forma él está brindando una solución para su problema y bueno, la vendedora o la dueña en este caso acepta, ¿no? Porque está viendo que va a obtener mayores márgenes de ganancias a pesar de que hay una disminución en las ventas. ¿Sí? ¿Lo han visto también de esa manera o no? Obviamente este método Spear, mira, este método Spear involucra una mayor relación, ¿no? con el consumidor. Es un método, si te has dado cuenta, mucho más personalizado, mucho más personalizado. Si has notado eso, ¿no? También por lo que te he comentado, por la experiencia propia, ¿no? Involucra una mayor relación en este caso con nuestros clientes, ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, el último método que te quiero mostrar es el método AICDC. Aunque a veces a mí me suena como ACDC. Si le borramos la I, sería ACDC. Taran. Muy bien. Es muy parecido, ¿ya? Es muy parecido al método AIDA, ¿ya? Solo... Mira, creo que el tema de atención e interés
está bastante claro, ¿verdad? Porque ya los hemos explicado con el método AIDA. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la variación? Y si te das cuenta, también tiene deseo y también tiene cierre. O sea, si lo observamos con el, con el método AIDA, la diferencia está es que al cierre le llamamos acción, ¿ya? Y acá viene la principal diferencia. En el método AIDA hablamos de demostración. Y esta demostración se transforma en deseo. ¿Sí? En el método AICDC, en vez de demostración lo que tenemos es algo que se llama convicción. Entonces, lo que se trata de hacer en este método es convencer. O sea, acá no hablamos de demostrar. Acá hablamos de convencer al consumidor, ¿no? Y a partir de ese convencimiento, despertarle el deseo. O sea, nosotros en la etapa de interés ya hemos detectado sus necesidades o su situación problemática, ¿no? Entonces, eso es lo que despierta el interés del consumidor, cómo nuestro producto o servicio puede ayudarle a cubrir esa situación de necesidad. Entonces, allí, después de esa etapa, vamos a convencerlo de que nuestro producto o nuestro servicio tiene los atributos suficientes, para que pueda satisfacer sus necesidades. Vamos a decirle solo satisfacer sus necesidades. Ustedes bien saben que eso implica también gustos, preferencias, expectativas, ¿ya? Entonces, en esta etapa de convencimiento vamos a proveerle al consumidor la mayor información necesaria para convencerlo. Por eso se llama convicción o convencimiento. Y a partir de la forma en la que les pongamos los beneficios, despertarle ese deseo. ¿Está claro? Entonces, esto es importante. Mira, acá no hablo de demostrar, ¿no? Esta demostración era como un paso importante para la comprobación de lo real con la expectativa. Acá no vamos a hablar de demostración, hablamos más de convencimiento. Voy a convencerlo de que tenemos lo suficiente, lo necesario, o de repente hasta de más, como para satisfacer sus necesidades. Y si lo convenzo, si logro convencerlo, le voy a despertar el deseo. ¿Sí o no? Sí, porque está convencido. He logrado convencerlo, está convencido. Y eso a la larga va a llevar a que adquiera el producto, acceda al servicio, que sería la etapa de cierre, ¿no? Que ya les he dicho que no hay que considerarlo como la etapa final. Se cerró la compra, pero no se debe cerrar la relación comercial que tenemos con nuestros clientes, sino debemos seguir fomentando que esta lealtad, esta repetición. Entonces, en las etapas, ya sea de acción, si quieres llamarlo acción, o de cierre, siempre es importante tener una etapa post, ¿no? Postventa, en la cual nos interesa saber la satisfacción del cliente, qué aspectos se puede mejorar, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos con eso? Entonces te paso un videito más que chiquitito, también de 3 minutos, donde más o menos he tratado de relacionarlo con este método. Ahí va, les mando.
Listo, ¿no? Bien. Eh, Ahora que hemos revisado, ¿por qué te digo que esta le he tratado de asociar mucho más con esta última técnica? Porque te dije que la diferencia que está en comparación a la primera, a la AIDA, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Muy bien, ¿no? Convencer era... ¿Fue evidente o no fue evidente? Todas las... puede decir argumentos para tratar de convencerlo. Convencer, ¿no? Y al final accedió, le despertó el deseo, ¿no? Y el deseo lo llevó al cierre, ¿no? Al cierre. Entonces, solo para redondear, ¿no? Lo que estamos conversando, es importante el equipo de venta, ¿no? O si es que tú vas a vender, ¿no? Si tú eres el que vas a vender, ¿no? Es importante tener ciertas habilidades también, vamos a decirle, blandas, ¿no? Como una comunicación asertiva, ¿no? Hablar con seguridad, hablar con elocuencia y sobre todo, si te has dado cuenta de algo muy importante, ser carismático, ¿no crees? Eso puede ser uno de los elementos por los cuales no todos pueden dedicarse a temas de ventas. A temas de ventas. Porque una persona que... A ver, solo te pongo como ejemplo esto. Si ves a una persona titubeante, insegura, ¿te daría confianza? No, ¿verdad? Como tampoco te daría confianza una persona que muestra demasiada exageración, ¿no? Entonces por eso le digo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? El desarrollo de estas habilidades como por ejemplo trabajar en la seguridad, tener una buena presencia, ser elocuente, mostrar que se puede confiar, ¿no? En que conoces lo que estás ofreciendo y cómo puedes y cómo eso que estás ofreciendo puede satisfacer tus necesidades, tus deseos o, o tus gustos. O tus gustos. Muy bien, muy bien queridos chicos y chicas, eso sería todo por el día de hoy. Diferentes técnicas o métodos de ventas. ¿Cuál es el más recomendado utilizar? No quisiera decir cuál es el recomendado porque siempre varía, siempre va a depender de lo que tú ofrezcas, ¿no? ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu tipo de consumidor? ¿No? ¿Cuál es el mercado en el que te encuentras? Entonces, lo que hemos visto ha sido diferentes métodos y en el momento en el que tú de repente te encuentres haciendo un emprendimiento personal, veas qué es lo que más te conviene, trabajar con demostración, trabajar por convencimiento. Si quieres trabajar mucho por convencimiento, entonces es importante también que te apoyes bastante en lo que es creación de contenidos. Por ejemplo, o si vas a ir por un tema de Spear, de repente es más recomendable si es que vas a trabajar con clientes en los cuales tengas que establecer una relación más, digamos, cercana. ¿Sí? Entonces, no sé si les ha quedado claro qué factores tienen que tener en consideración para escoger el método adecuado. Sí, he tratado de clarificarlo. Ya.
Muy bien, queridos chicos. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Mañana seguimos. Mañana ya entramos a un nuevo tema. Que tengan un día muy productivo, muy beneficioso. Y estamos en contacto hasta una siguiente sesión. Un abrazo fuerte para todos, ¿sí? Nos vemos. Chau, chau, chicos. A cuidarse, ¿eh?